Feliz semana tenga cada uno de ustedes. Que la paz del Señor more en sus corazones. Llegamos ya a la lección número 11. El título de esta lección es llamado Contratiempos. En esta lección vamos a estudiar cómo puede ser nuestro comportamiento cuando nos enfrentamos a desafíos en nuestro diario vivir. Exploraremos cuál es nuestra relación cuando las adversidades llegan a nuestra vida. ¿Cómo podemos ver la vida si somos capaces de ver las adversidades de la vida como el fin de nuestra vida? ¿O si podremos ver las adversidades como un desafío y verlo del color del arco iris, a pesar de que tengamos la tempestad junto a nosotros? La lección de esta semana nos presenta una ilustración muy bonita y nos dice que una jovencita caminaba hacia su casa al atardecer cuando se desató una fuerte tormenta. Aceleró el paso, pues aún le quedaba camino por recorrer. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla, luego la otra y antes de que se diera cuenta estaba empapada. Comenzó entonces a correr hasta que llegó a su casa y abrió súbitamente la puerta. Su padre se apresuró a cubrirla con una manta. Mientras lo hacía, le dijo: Te vi por la ventana que cuando comenzaba a llover, ¿por qué con cada relámpago dejabas de correr? Miraba hacia arriba y sonreías. Ella le contesta: Me detenía para mirar hacia arriba porque Dios me estaba fotografiando. Muchas veces depende de nosotros cómo queremos ver la vida. Muchas veces nosotros mismos podemos hacer que las tempestades sean más grandes y podemos bajar la cabeza hacia los problemas. Sin embargo, Jesús nos invita a levantar la cabeza a pesar de las tempestades. Las tempestades en nuestra vida son temporales, pero es necesario pasar por ellas para tener una solidez espiritual. Cuando le sonreímos a la vida a pesar de las tempestades, le estamos diciendo al Señor que no tenemos miedo porque Él está con nosotros. La lección de esta semana está enfocada a eso, a enfrentar los desafíos, cómo luchar contra los contratiempos de la vida. Entonces, espero sea de mucho agrado. Comencemos con la lección. Tempestades. La mayoría de nosotros hemos experimentado muchas tormentas en la vida. Tormentas que nos pueden desmotivar y hacer bajar la guardia. Por tal razón, esta parte de la lección es titulada Las tormentas de la vida. El libro de Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41, se nos presenta una escena de Jesús y sus discípulos en la barca. En pantalla vemos dos versículos que quiero resaltar y los encontramos en Marcos 4, 37 y 38. Imagínense algo. Jesús durante todo el día estuvo predicando, él estuvo lidiando con los fariseos que andaban viendo cómo hacerlo caer. Estuvo lidiando con mujeres, con niños, con ancianos, ayudando, sanando y sobre todo tratando que el mensaje que estaba dando durara para toda la vida de las personas. Cuando cae la tarde, Jesús, después de un día muy cansado, les dice a sus discípulos que también estaban cansados, por cierto, no tanto como Jesús, pero sí estaban cansados los discípulos. Entonces les dice que se irían para la otra orilla del mar. Jesús ya sabía que esa tormenta vendría. Suben al arca y Jesús, después de un arduo día de trabajo, decide descansar un poco. Va a la popa del bote, se acuesta para descansar un poco y se duerme. ¿Saben? Cuando en la vida no se tienen tempestades, nuestro carácter no sale a relucir. ¿Quieres conocer cómo es el carácter de alguien? Déjalo que tenga una crisis y verás cuál será su comportamiento. Mismo pasó con los discípulos. Una vez Jesús se quedó profundamente dormido, se levantó una gran tempestad y el miedo se apoderó de los discípulos. Se les olvidó por completo que Jesús estaba ahí con ellos. ¿Y cuál fue su reacción? Pues ahí estamos viendo el versículo. ¿No te importa
que perezcamos, le dicen. Cuestionaban el carácter de Jesús y su amor por ellos. ¿Saben? Con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando nos afrontamos a dificultades. En nuestra vida suele pasar lo mismo cuando estamos enfrente de una tempestad. Cuestionamos el carácter de Jesús y su amor. En medio de nuestras desesperaciones, tal vez el dolor o pérdida, podemos cuestionar el carácter de Jesús e incluso podemos dudar si Él está con nosotros. Sin embargo, Jesús se despertó y calmó la tempestad y de una vez calmó el miedo de sus discípulos. Así también puede ocurrir con nosotros. En las peores tormentas de nuestra vida, Jesús puede hacer mayores milagros que los que hizo con sus discípulos en ese momento, que calmó la tempestad. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente apatía para con nosotros no tiene sentido, Él está a nuestro lado, en medio de nuestras tormentas, y a diferencia de nosotros, Él puede calmarlas. Así que ánimo si estás en alguna tempestad. ¿Has escuchado un popular dicho que muchas personas dicen, después de la tormenta viene la calma? ¿Lo has escuchado? Y sí, realmente después que cae una gran tempestad, mucho tiempo después se experimenta la calma. Si lo vemos así literalmente, claro. Esta parte de la lección es titulada Recupérate. Y recupérate porque Dios no quiere vernos en el fango, no quiere vernos tirados. En pantalla vemos Marcos capítulo 5, versos del 25 al 29, y como podemos observar, la fe que tuvo esa mujer fue incluso superior a la fe que tenían sus propios discípulos. Ella vio una oportunidad y la tomó. La mujer con el flujo de sangre entendió que no debía quedarse tirada en el fango. Esa mujer hacía 12 años que estaba viviendo en una tempestad en su vida, aunque para ella no fue fácil tomar esa decisión. Si leemos todo el capítulo 5 de Marcos, ella buscó por todos lados para poderse sanar, pero en última instancia buscó a Jesús. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Buscamos la solución a nuestros problemas en los lugares equivocados. Y cuando no resolvemos esos problemas, ahí sí buscamos al Señor. Pero aún así es tan misericordioso que Él nos está esperando, solo quiere que lo busquemos así como esa mujer. ¿Saben? Había una gran multitud de personas en ese lugar buscando lo mismo que esa mujer, pero todos no obtuvieron o solucionaron su problema debido a esa multitud. Ella no podía hablar con el Señor. La única solución fue tocar su manto y eso fue más que suficiente para ser sanada. Eso nos da una reflexión que para salir de la tempestad de una enfermedad o de algún problema, la solución no es quedarnos y esperar que ahí en cama llegue un milagro. No, hay que buscar al Señor y hacer lo imposible para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Jesús, antes que le pidamos algo, Él ya sabe lo que necesitamos. Jairo iba desesperado porque su hija estaba agonizando. Jairo quería llevar en avión, si era posible, al Señor para que llegase rápido y sane a su hija. Y Jesús pudo haberlo hecho, claro. Sin embargo, en los planes de Jesús no estaba solo en solucionar problemas. En los planes de Jesús estaba en que nosotros pongamos también de nuestra parte. En el transcurso que Jesús se detuvo para atender a la mujer de flujo de sangre, en ese tiempo muere la hija de Jairo. Y fue allí que Jesús probó cuán grande era la fe de Jairo. ¿Cómo estás llevando tú tu tempestad? Ánimos, busca al Señor y recupérate. ¿Alguna vez has experimentado alguna tribulación en tu vida? Seguramente que sí. Saben, muchos de los latinos que se van de sus países en busca de una vida mejor a los Estados Unidos pasan muchas tribulaciones en el desierto. Pasan sed, pasan sol ardiente, persecuciones, ya sea de la justicia y también de personas malas. Muchos de ellos no logran soportar todo ese sufrimiento en su travesía y se devuelven a sus países
con sus sueños de llegar a los Estados Unidos. Pero los que logran llegar a Estados Unidos se establecen y su vida cambia y toda aquella tribulación vivida en su caminar solo queda como un pasado turbio. Y muchos procuran cuidarse para no volver a pasar por ello. ¿Saben? La Biblia nos habla acerca de un hombre que experimentó una gran tribulación en su vida y que a pesar de todo ello no se rindió. Sí, este hombre fue Job. Y por eso esta parte de la lección se titula así, Job. La escritura nos menciona que Job lo perdió absolutamente todo, desde sus cosas materiales hasta la propia vida de sus hijos. Fue atacada su salud. También el diablo quería probar qué tan fuerte era Job. Incluso su mujer lo incitó a que maldijera al Señor y que se muriera. Imagínate tener riquezas en todos los aspectos y tener que perder todo. Es para entrar en una tremenda depresión. No bastó con ello. Después de un tiempo, los amigos de Job llegaron a visitar. Cualquiera esperaría que le llevaran palabras de aliento y darle ánimo a Job. Sin embargo, ellos quedaron sorprendidos al ver el estado de Job. Quedaron tan sorprendidos por el aspecto que tenía Job que permanecieron en silencio durante 7 días, dice la escritura en Job 2:13. Cuando finalmente le hablaron, intentaron explicar humanamente la desgracia de Job, pero aumentaron así involuntariamente su sufrimiento. Cuando lo culparon diciéndole, a saber qué pecado oculto tenía Job, por eso había quedado así. He aquí la respuesta de Job. Vemos en pantalla Job 19:25 y como vemos, a pesar de los momentos críticos que estaba viviendo Job y que incluso él no comprendía por qué le estaba pasando eso, Job permanecía fiel a Dios y sobre todo permaneció firme. Él no culpó a Dios por su circunstancia, tampoco lo maldijo, al contrario. Cuando él fue presionado para que maldijera a Dios, dijo, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre, según nos dice Job 1:21. ¿Saben? Nosotros vivimos esas mismas circunstancias que vivió Job. El diablo constantemente nos aflige con dolor, con sufrimiento, pérdidas, dificultades. Hace lo imposible para que nosotros querramos maldecir al Señor. Y saben, muchos caen en sus trampas. Cuando eso pasa, nosotros podremos responder de dos formas. O culpamos a Dios por lo que nos pueda pasar, o ser como Job, aferrarnos a Dios con la esperanza que todo pasará. Si pasa lo segundo, estaremos dando un paso gigante en nuestra vida espiritual. Si estás pasando por un momento difícil, acude a Dios. Ahora pasaremos a nuestra penúltima parte de esta lección, el camino a Emaús. Así se titula esta parte de la lección. Cuando escuchamos este título, el camino a Emaús, se nos puede venir a la mente la resurrección del Señor. Y claro que sí, habían sido días muy difíciles para todos aquellos que amaban a Jesús, especialmente para sus discípulos, por todo lo que había pasado. Más que perder al maestro, habían perdido un amigo. Habían visto y vivido muchas cosas con él. Mientras caminaban a Emaús, en un día triste, un cielo oscuro, ellos pensando en todos los acontecimientos desde la entrada triunfal a Jerusalén, luego ocurre la limpieza del templo, la Pascua en el aposento alto, las oraciones que Jesús hacía al Padre en el monte Getsemaní, luego pensar en cómo Judas pudo traicionarlo de una manera cruel. No obstante con eso, acordándose también de las constantes burlas y golpes, recordando las heridas, la sangre del Señor regada por todos lados, los lamentos del Señor por cada latigazo, recordando ellos también el momento cuando Jesús fue crucificado de una manera vil. Y por último, presenciar el último suspiro del Señor. Entre otras cosas que pasaron ese día, los seguidores de Jesús, unos estaban decepcionados, más que decepcionados, estaban confundidos por todo lo que había ocurrido.
Simplemente no entendían cuál realmente era el plan de Jesús y qué realmente él quería mostrar. Dos de esos seguidores se dirigían a Emaús y de repente Jesús se les apareció y caminó con ellos. Puedes leer Lucas 24, 13 al 27. La Biblia presenta la conversación que Jesús tuvo con ellos. Jesús, al verlos que iban con el ánimo bajo, les pregunta que qué discutían. Cleofás le respondió que acaso eres el único que no sabes lo que ha sucedido con el Señor. Y le contaron todo lo que le hicieron los sumos sacerdotes y magistrados. Le cuentan que ellos esperaban que Jesús era el que iba a librar a Israel. Pero no pasó así. Llevaban 3 días esperando. En 3 días se les había olvidado todo lo que Jesús les había profetizado, lo que pasaría con él. Les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él. En todas las escrituras, leyendo esta represión de Jesús, ¿saben? Esta represión de Jesús también puede aplicar para nosotros. Muy a menudo nos olvidamos rápido de lo que Él hace por nosotros. Puede olvidársenos que Él va caminando al lado de nosotros. Él camina en nuestras tristezas, alegrías, desolación. Él camina en todo momento con nosotros. Pero desafortunadamente, los afanes de la vida hacen que nos olvidemos de Él. Y solo cuando estamos realmente en problemas, ahí sí nos acordamos de Él. Te animo a que lo busques en todo momento. Llegamos ya al final de esta lección. En el camino a la comunidad de Emaús, dos de sus seguidores lograron caminar con Jesús. Lograron verlo. Después de su gloriosa resurrección, tuvieron el privilegio de verlo resucitado. Fueron unos de los primeros seres humanos que ya lo vieron resucitado. Algo que nosotros como creyentes en Jesús estamos esperando. Y sí, estamos esperando verlo de nuevo. Por tal razón, esta última parte de la lección es titulada Ver a Jesús. Pero ¿qué realmente significa ver a Jesús? ¿Será que hay que pagar millones de dólares para poderlo ver? Así como a los artistas que hoy en día suenan en la televisión. No, para nada. Ver a Jesús es simplemente hacer su voluntad, actuar como Él actuó, hacer lo que Él hizo, tener un carácter de humildad. Ver a Jesús es caminar en los zapatos de nuestros semejantes. Ver a Jesús es sentir el dolor de nuestros semejantes. Ver a Jesús es tener la fe de Jesús. Ver a Jesús es tener la fe que Jesús tuvo, aún sabiendo que iba a ser llevado como un cordero al matadero. En pantalla vemos Romanos capítulo 8, 18, porque estimó que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, dice. ¿Tenemos sufrimientos? Sí. ¿Tenemos tribulaciones? Sí. A diario vemos cómo las personas pasan diversos problemas. Problemas, pérdidas, desolaciones, pero esos sufrimientos son parte de lo terrenal. En el plan de Dios no está que nos llevemos esos sufrimientos a la Canaán celestial. La gloria que nos espera en Cristo Jesús es incomparable. Tal vez no tuvimos la dicha de ver a Jesús físicamente, así como los discípulos. Personalmente es algo que quisiera hacer el día que venga el Señor por nosotros. Tal vez no tuvimos esa dicha de verlo físicamente, pero a diario lo sentimos cerca de nosotros, aunque parezca distante. Hay circunstancias en nuestras vidas que muchas veces nos pueden llevar a hacer pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos sentimos tan distantes y tan ausentes ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso en la vida, ante una enfermedad, un problema, una adversidad. Con facilidad le echamos la culpa a Dios. Creemos que se ha olvidado de nosotros. Creemos que se ha alejado.
Cuando más débiles nos sentimos, pareciera que Dios se pierde entre las nubes. Sin embargo, Dios nos ama y en los momentos más difíciles Él nos acompaña. En este momento es quien te va cargando. Él es quien te va fortaleciendo. Somos nosotros los que dormimos y los que no sentimos su presencia. Así que los animo a perseverar y sobre todo a confiar en el Señor. Sabemos que la vida espiritual no es fácil, pero con la ayuda del Señor, Él estará con nosotros y Él prometió volver. Y nos ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros hasta que Él venga. Y cuando Él venga, nos iremos con Él en su gloria. Así que los animo a que escudriñen las Escrituras. Ahí encontrarán verdades, verdades que el mundo no las puede dar, y que sigan adelante y que cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier circunstancia adversa puede ser superada con la ayuda del Señor. Así que esta es la lección número 11 de este trimestre. Hasta la próxima. Bendiciones. Saludos.